Oraba yo y me decía el Señor, Oladis, atenta a mis palabras. Y decía, Señor, habla mi vida conforme a tú quieres, que quiere que tu sierva sepa, Señor. Y me decía el Señor, hazle saber a mi pueblo, pero quiero que mi pueblo escuche y entienda. Hazle saber a mi pueblo, Oladis, de todas las cosas que se aproximan. Y empezó el Señor a pasar en mi mente era como una pantalla. Oh, santo eres. Y podía ver yo dos personajes. Y me pude dar de cuenta que eran personajes que gobernaban dos naciones. Había uno que le vi su rostro y su parte de un lado era como un demonio y su otra parte era normal para que yo identificara su rostro. Y el otro tenía la mitad de su rostro como un lobo y su otra mitad normal para que también yo pudiera reconocer su rostro. Y vi yo que esos dos personajes se encontraron frente a frente. Había de cada uno de su lado personajes vestidos con ropas negras muy elegantes. Y ambos tenían sus banderas aquí cruzadas al frente. Y esas personas llegaron y se dieron las manos allí. Santo eres, Señor. Y cuando ellos se dieron la mano, era como si pasase algo de una mano a la otra. Y decía, Señor, ¿de qué se trata esto? Y pude ver que de sus manos salía un número 27. Decía día 27, mes tercero del 2023. Y yo decía, pero ¿qué sucede, Señor? ¿Qué acontece con esta fecha? Y el Señor me decía, sierva, dile a mi iglesia que mi venida ya está más pronto que nunca. La iglesia empezará a entrar en persecución. La iglesia empezará a pagar impuestos. La iglesia empezará a ser perseguida. Y me mostraba el Señor estos dos personajes que faltaban algo allí. Y me daba mucho, no sé, sentí algo muy fuerte en mi corazón al ver todo esto, mis hermanos. Y veía que detrás del que estaba a la derecha estaba en un lugar, pero ese lugar las personas querían construir algo, pero no se podía. Cada vez que intentaban, no se podía. El que estaba a la izquierda tenía mucha más multitud de gente, pero veía muchos que caminaban de un lado a otro. Unos se reían, otros tomaban, otros los veía contentos, otros los veía cabizbajo. Y decía, Señor, ¿de qué se trata todo esto? Y el Señor me decía, sigue mirando, solo sigue mirando. Y pude ver, hermanos, que las iglesias, había muchas iglesias donde no había ni un solo siervo en pie, sino que todos clamaban de rodillas, mis hermanos. Todos clamaban con mucho dolor podía ver yo. Y decía, Señor, ¿por qué tanto dolor? Y el Señor me decía, porque empieza la persecución como en los tiempos de Saulo, como en los tiempos de Saulo, cuando aún no se había convertido la persecución empieza, sierva. Y me mostraba el Señor y me dice, ¿ves ese ejército grande? Ese es el que está a punto de salir, ese es el que está a punto de ir por mi iglesia, sierva. Dile a mi pueblo que lave sus vestidos, dile a mi pueblo que se preocupe por la salvación, dile que ya no hay mucho tiempo, me decía el Señor. Y yo le decía, Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? Y él me decía, está un corto tiempo, sierva. Y yo le decía, Señor,
y veía a mis hermanos que había muchas tiendas, graneros que se cerraban, pero también veía, salí como de mi cuerpo y veía por encima del aire donde corría mucha gente, y veía mucha gente, y más arriba de mí alcé los ojos y vi una letra muy grande que decía S, y en el medio había una O y en el otro había otra S, y decía: Señor, ¿qué significa esto? Y el Señor me decía: lo que pasa es que viene una nueva epidemia para la tierra. Las personas se van a enfermar y aún ni siquiera los doctores le van a querer atender, porque será algo contagioso. Me decía el Señor, y veía que los graneros se cerraban, pero el Señor me mostró nuevamente estas personas, y estaban ellos sentados como al frente de una ventana, y se mecían como en un mecedor, y ellos solo tenían una sonrisa en su rostro, pero pude ver más adentro donde ellos estaban, y ellos no tenían falta de nada, había mucha provisión en su casa, mi hermano. En los lugares donde ellos estaban había mucha provisión, pero veía que la gente normal en las calles corrían y corrían, y veía donde los ríos se salían, y yo decía: pero Señor, ¿qué es esto? Y me decía el Señor: sierva, los ríos se saldrán del caudal, los ríos se van a salir del caudal. Diga a mi iglesia que ore, diga a mi iglesia que esté constante orando, que no es tiempo de estar entretenido, mis hermanos. Tú que no oras, tú que no estás buscando la presencia de Dios, esto es poderoso, mis hermanos, lo que yo siento en mi corazón después de lo que vi y oí del Señor, mis hermanos. Esto es real, esto no es un juego. Cristo viene, mis hermanos, y lo que se ha de levantar en la tierra es muy fuerte. Solo Él es nuestro refugio. Solamente los que estemos allí con Él vamos a poder vencer. Solamente así, mis hermanos, vamos a poder lograrlo, porque es difícil. Es difícil, mis hermanos. Y me decía el Señor, y yo le decía: Señor, pero si tú venido afuera hoy, ¿qué habrá de acontecer con mi familia? El Señor me decía: ahora, mis hijos aún no se convierten. Me decía el Señor: ora. Por eso es que mi venida la he retenido un poco, pero mi venida está a medio paso. Y me dijo ahí en el libro de Daniel, porque me dijo: es el libro de Daniel, y me dio el versículo. Y me dijo: dile a la iglesia que lea versículo por versículo y medite. Porque si no creen a tu palabra, entonces crean por lo escrito, para que entiendan y sepan que yo, Jehová, soy el que he hablado, dice el Señor. Gloria a Dios, aleluya. No te duermas, iglesia. Yo le voy a pasar cada uno de los versículos porque fue una ordenanza del Señor. Cada quien anótelos, mis hermanos, porque yo se los voy a dar como me dijo el Señor. Mira, y pásame el cuaderno, por favor. El primer versículo que me dio el Señor fue Apocalipsis 3, del 8 al 13. El segundo es Apocalipsis 18, de 3 al 5. El tercer versículo fue Joel 2:12 al 13. Joel. El cuarto versículo fue Jeremías 47:23. Y el último fue Daniel 12, del 1 al 13. Jeremías 47, 2 hasta el 3. Daniel 12, del 1 al 13. Apocalipsis 3, 8 al 13. El segundo, Apocalipsis 18, 3 al 5. El tercero, Joel 2, 12 al 13. El cuarto, 47, Jeremías 47, 2 al 3. Y el último, Daniel 12,
del 1 al 13.